Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la Facultad de Comunicación y todo era perfecto. Fotografía y edición eran mis materias favoritas, y aunque demandaba mucho de mi tiempo, me encantaba estar viviendo mi sueño de niño, ser reportero. Los proyectos finales se acercaban, y uno de los que más me emocionaba era el de esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante el semestre. Sinceramente, era muy bueno en eso. Siempre tenía las mejores notas, pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto. El proyecto era en equipos y teníamos que hacer un documental en video acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar que debía tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en lo que antes era un museo. Iba a ser increíble retratar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido rechazada, así que teníamos que encontrar otro lugar. Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente. Ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los años 70. A ella le encantaban las historias de terror, y por eso sabía demasiado acerca de eso. Aunque para ser sinceros, a mí no me gustaban mucho esos temas. Era escéptico, y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas. Pero la idea no sonaba tan mal, pues podíamos hacer un reportaje. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron, pero de nuevo debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros, ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros, si es que aceptaban darnos permiso, y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí, y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso. Incluso llevamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino, llegamos, y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar, diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme. La pintura que alguna vez fue blanca estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran 3 pisos y la puerta de entrada era gigante. Estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche. Daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto, se portó muy amable. Aceptó que entráramos y grabáramos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja, pude sentir cómo la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada, y aunque era de día, se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, todos llenos de polvo, así como papeles, lo que parecían ser expedientes, y un libro de visitas aún abierto, con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos. En ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado. La pintura de estos era diferente.
Estaban pintados de un verde opaco y triste. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños, y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor o muertos. Experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos. Los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos, o con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Cuando llegamos al segundo piso, la tensión comenzó a crecer. En el aire se respiraba terror y desesperación. Aunque nadie dijo nada, estoy seguro de que todos lo sentimos. En esa planta había cuartos como los de abajo, muchísimos más, de hecho. También estaban las duchas, los baños que aún estaban sucios, y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e instrumentos quirúrgicos. En estos lugares había fotos de los médicos, así como certificados colgados en las paredes. Pudimos notar que la foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Cuando le preguntamos al guardia, nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar y que era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay muchas ventanas. Nos explicó que podían darse casos de suicidio. Solo existían 2 muy grandes, y nos contó que todas las noches las cerraba y amanecían abiertas. Nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente. Podíamos grabar, ya que era su noche libre y nadie nos molestaría. Además nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir, y listo. Teníamos lo que podía ser el mejor reportaje de la carrera. Una experiencia increíble y aterradora. De regreso, todos estábamos muy emocionados. Nos organizamos con lo que llevaríamos, cámaras que instalaríamos en el lugar, micrófonos y por supuesto comida. Al siguiente día, Raquel me ayudaba a preparar lo necesario. Se nos había hecho algo tarde, pues habíamos ido al cine y a comer algo, así que íbamos con prisa. Mis amigos llegaron por nosotros y nos fuimos. Íbamos muy felices, porque ese sería el pase a no hacer el servicio social y a buenas notas en nuestra materia favorita. Llegamos y el velador ya nos estaba esperando. Eran las 11 de la noche. Nos recibió con gusto y se puso contento cuando le dimos la comida que le habíamos comprado. Nos acompañó a instalar las cámaras, y no voy a negar que todo se veía muchísimo más aterrador de noche. Por un momento tuve el impulso de salir corriendo, pero no quise verme como un cobarde, aunque después de todo, supe que todos ahí sentían lo mismo, y me arrepiento de no habernos ido. Instalamos todo, cenamos, nos deseó buena suerte y se fue a su casa. El lugar era muy grande y habían 1000 puertas, así que nos recordó que la única puerta de entrada y salida era la que estaba llena de grafitis. Comenzamos la grabación y el recorrido. Empezamos por la parte de abajo, contando lo que habíamos sabido del lugar. Caminábamos muy despacio y sonreíamos a la cámara. Todo iba normal, hasta que llegamos al piso de arriba y pude sentir la pesadez en el aire, pues a pesar de que teníamos las linternas, la oscuridad parecía consumir la luz cada vez más, y el aspecto de aquel lugar, lleno de camas vacías, de paredes llenas de sangre e instrumentos quirúrgicos, resultaba horrible. Raquel nos dijo que la vibra era mala, puesto que en ese lugar hubo mucho sufrimiento, desesperación y locura, provocada o normal. Ya eran las 2 de la mañana, y todavía nos faltaba recorrer mucho del lugar, pero ya estábamos muy cansados,
Así que decidimos dormir 1 hora para reponernos y seguir. Nos acomodamos en las colchonetas y descansamos. Fue difícil, pues los ruidos provocados por el eco nos ponían nerviosos. Pero al cabo de un tiempo, el despertador sonó. Nos levantamos y parecía que teníamos aún menos energía que antes. Nadie entendía por qué. Tomamos algo de agua y decidimos seguir. Llegamos al último piso. Pasamos por las 2 ventanas y nos dimos cuenta de que estaba abierta, aunque antes de irse el velador la había cerrado. Esto nos causó miedo, pero no dudamos en decirlo en el video. La grabación quedó increíble. Terminamos alrededor de las 6 de la mañana. Eso marcaba el reloj. Pero lo raro era que aún se veía oscuro, quizá por el edificio. Decidimos separarnos para ir por las cámaras. Los chicos ya estaban cansados y Raquel estaba nerviosa. Me dijo que ya se quería ir, que tenía mucho miedo, pues había visto una sombra pasar cuando caminó hacia el baño. La calmé y le dije que solo era cuestión de juntar el equipo y después podríamos ir a casa a descansar. Más tranquila me dio un cálido abrazo y me ayudó a meter el equipo de grabación en la maleta. Después de 1 hora, ya estábamos casi todos abajo. Solo faltaba Raúl. Le gritamos en varias ocasiones, pero fue en vano. Él no respondía. Lo llamamos por teléfono, pero no había señal. Decidimos ir a buscarlo. Todos ya queríamos largarnos de ahí e ir a dormir, pero no lo encontramos. Así que revisamos las grabaciones en la computadora de la última hora. Y primero no encontramos nada, pero después de un rato, en el minuto 46, pudimos ver a Raúl caminando hacia una de las cámaras, hasta que algo invisible lo aventó con fuerza y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados, pudimos notar cómo se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar, estaba aterrorizada. Traté de calmarla, alentando a todos a buscar a Raúl, pero a pesar de todos nuestros intentos, no pudimos encontrarlo. Ya había pasado alrededor de 1 hora y media y seguía oscuro. Debían ser ya las 7:30 de la mañana. Nuestros teléfonos no tenían señal y tenían muy poca batería, y en el lugar no había luz. 2 de las lámparas aún tenían pila, pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que el hospital se había tragado a mi amigo y ya no sabíamos qué hacer. Abrimos cuidadosamente la puerta llena de grafitis, esperando encontrar por fin algo de luz del día. Pero lo que vimos nos heló la sangre por completo, pues al otro lado de la puerta había otro pasillo, no la salida. Aunque habíamos jurado que esa era la puerta, era la única con esos dibujos. No podíamos creerlo. Había más y más pasillos. Pero seguimos adelante. Pensamos que quizás el miedo y el sueño nos estaban haciendo una mala jugada, que la puerta estaría más adelante, pero no la encontramos. Al pasar por uno de los cuartos, vimos una silla de ruedas ya muy vieja. Seguimos sin hacer caso, pero algo nos hizo voltear. La silla había salido de la habitación y estaba atrás de nosotros, moviéndose lentamente. El cuerpo nos temblaba y la boca se nos abrió involuntariamente. Se sentía mucho más frío en el lugar, y la luz era muy poca. Salimos corriendo de aquel pasillo hasta llegar a lo que parecían las tuberías del hospital, donde seguimos buscando a nuestro amigo, pero era inútil. Todo olía a humedad y a podrido, pero continuamos, ya que pensamos que sería la única salida. Era como estar en un laberinto. Ya habían pasado horas y la salida parecía no existir. Nuestros relojes marcaban las 10 de la mañana, pero seguía sin amanecer. Seguimos caminando y nos alegramos al ver una puerta a unos cuantos metros. Era de metal, ya oxidado por los años, y en donde se supone que iría un candado, no había nada, así que podíamos entrar.
Al llegar a la puerta la abrimos lentamente y con un solo ojo me asomé, pues no sabíamos qué nos encontraríamos. Pedía con todo mi corazón que fuera la salida, pero lo que vi me traumó para siempre. El cuarto era grande, estaba pintado de un color azul claro. La atmósfera era triste y oscura. En medio había una cama metálica con una mujer en ella y un hombre con la cabeza agachada que por el uniforme supe que era médico. Estaba sacando su cerebro poco a poco. No pude evitar soltar un grito y en ese momento el hombre volteó. Su cara estaba muy pálida y sus cuencas estaban vacías. De su boca salía sangre y se veía muy enojado. A pesar de eso, pude reconocerlo. Era quien nos había dicho el velador, que fue el director del hospital. Corrió hacia nosotros, pero rápidamente cerramos la puerta. Avanzamos hacia el otro lado y llegamos al mismo lugar, con la puerta llena de grafitis. Sin pensarlo, lo abrimos, nuevamente con el temor de encontrar otro pasillo. Pero esta vez sí era la salida. El sol tocaba nuestra cara y la luz iluminaba nuestros ojos. Aliviados, fuimos hasta el auto. Nuestros corazones latían como nunca. Después de ese horrible acontecimiento, algo cambió en nosotros, pues fue como estar en el mismísimo infierno. Siempre pienso en lo que hubiera pasado si al abrir la puerta siguiera sin ser la salida, y escalofríos recorren mi cuerpo. Nadie nos cree todo lo que sucedió aquella noche, pero tampoco se explican dónde está Raúl. Aún esperamos que vuelva. Aún esperamos que encuentre la salida. Cuando era más joven, trabajé de pintor. A veces nos tocaba ir a lugares muy alejados, cosa que se nos complicaba un poco, pues antes no había tanto servicio de camiones como hoy en día. Debido a esto, intentábamos siempre salir a la misma hora, porque muchas veces, por andar realizando horas extras, no alcanzamos ninguna ruta de camión. Alguna vez pedimos aventón, pero no nos daba mucha confianza. Un tiempo tuvimos que trabajar para Santa Anita, en un coto privado muy lujoso. Yo vivía por Zapopan, y para llegar a mi casa, era necesario tomar como 3 rutas diferentes. Debido a esto, el patrón nos dejaba salir un poco antes de la hora que acostumbrábamos irnos. Un día, poco antes de salir, una señora se nos acercó a un compañero y a mí, para pedirnos que le pintáramos un cobertizo. Como no era tan tarde, se nos hizo fácil hacer el trabajo. Nos dieron las 8 trabajando. Ya nos faltaba muy poco para terminar, pero mi compañero no se quiso esperar. Entró en pánico por eso del transporte y se fue rápido. Yo me aferré a terminar. No me importó la hora que era. Total, que cuando terminé, la señora, muy agradecida, me pagó más de lo que iba a cobrar. Hasta entonces me percaté que ya pasaban de las 9 de la noche. Salí corriendo, pues la parada del camión estaba como a 20 minutos de donde estaba trabajando. Llegué justo cuando el autobús se alejaba de la parada. Maldije, pensando que todo lo que acababa de ganar se me iría en pagar un taxi hasta mi casa. En eso me encontré a una persona en la parada, a quien le pregunté si no sabía si otro camión pasaría. Esta persona me respondió que el último se acababa de ir, pero que si cruzaba un llano que se encontraba a nuestras espaldas, podía agarrar un autobús foráneo. Ese dejaba de pasar ya muy tarde. La distancia entre el llano y la terminal de autobuses era muy larga. Solo había una brecha por donde se podía caminar. Todo lo demás eran pastizales. Saqué una pequeña lámpara que cargo de llavero para iluminarme el camino. Tenía una extraña sensación de que algo malo estaba por pasarme.
Ese tipo de estado de alerta en que cualquier ruido te causa un sobresalto. Escuchaba ranas croando, algunos pájaros haciendo ruidos extraños, e incluso escuché como si muchas serpientes reptaran entre el pastizal. Me paré en medio de la nada, intentando decirme a mí mismo que nada malo estaba ocurriendo. En eso, mientras iluminaba a un lado del camino, vi salir miles de pequeñas serpientes que se movían de forma extraña. Era como si todas actuaran de una misma manera, moviéndose como un solo organismo, formado por todas, pero muy coordinadas. Algunas de ellas me rozaron los pies. Yo sentí que la sangre se me bajó al suelo, pero ninguna de esas pequeñas víboras me atacó. Actuaban de manera muy rara. Preferí seguir parado sin moverme, hasta que las serpientes desaparecieron. Enseguida, aceleré el paso. Muy a la lejanía, se veían las lámparas de la iluminación callejera y un enorme letrero, que anunciaba un burdel. Quizás la distancia real no era tanta, sin embargo, debido al estado de desesperación en el que estaba, se me hacía interminable el camino. Comencé a recordar las historias de brujas que me contaba mi abuela cuando era niño. Recordé sobre todo la historia de las bolas de fuego en el campo. Estos recuerdos provocaron que mi corazón se acelerara y, para mi desgracia, un destello luminoso cayó casi frente a mí, cegándome por un momento. Cuando al fin pude abrir los ojos, el destello había desaparecido, y de un lado del camino, cerca de un enorme árbol, escuché que alguien me silbaba. Iluminé con la pequeña lámpara. Entonces vi el rostro de una mujer. Era demasiado pálido, demasiado perfecto, muy irreal. Parecía más una máscara que una cara. La mujer cerró los ojos cuando le pasé la luz por la cara. Enseguida esbozó una sonrisa y volvió a silbar, mientras me indicaba con una mano que me acercara a ella. Me sentí aterrado. Mientras más veía a aquella mujer, más extraña me parecía. Era como si todo su ser no fuera consciente e intentara con una máscara ocultar su verdadera naturaleza. Comencé a correr, pero esto no fue buena idea, pues al hacerlo a oscuras y sin mirar, caí por un pequeño barranco. Quedé con un tobillo torcido y lleno de raspones, pero no tuve tiempo para sobarme las heridas, pues escuché de nuevo el silbido de esa bruja. Me puse en pie y, arrastrando el pie que tenía dañado, empecé a salir del barranco para volver al camino. Iluminé lo que pude con mi pequeña lámpara. Otro ataque de pánico se apoderó de mí. No podía dejar de recordar las historias de brujas, sobre todo lo que me contaron que eran capaces de hacer. Según mi abuela, esos seres podían alterar la realidad para hacer que te perdieras y atraparte, para robarte tu alma. Sé que lo que vi fue real. No me importa si las personas me creen o no. Cuando logré subir al barranco, vi de frente a esa bruja. Era aún más extraña de cerca, pues aún sin luz, podía ver claramente que su cara era como una máscara que ocultaba algo más. Y no es que su rostro fuera realmente horrible, al contrario, era perfecto, parecía hecho en mármol. Lo pude ver claramente gracias a la luz de la luna. Me eché para atrás, intentando no perder de vista a esa bruja. Cuando pisé un matorral, entonces escuché unos chillidos horribles provenientes debajo de mi pie. Rápidamente iluminé con mi lámpara. Vi que había pisado unas flores extrañas. Quizás sería por la oscuridad, pero yo les vi como una cara humana. Justo hacía esto, cuando sentí que alguien me agarró del brazo con mucha fuerza. Intenté no mirar. Sentía que me quemaba el brazo y comencé a moverme desesperadamente. Sin embargo, sentía que me aplicaba más fuerza. Escuchaba los silbidos con fuerza en mi oído y los chillidos en mis pies. No sabía qué hacer o cómo actuar.
Jamás me había pasado algo así. Lo único que se me ocurrió fue llamar a mi abuela. Después de rezar un credo, solo así pude zafarme de la garra de esa bruja. Caminé tan rápido como pude, con el tobillo torcido, pidiéndole a Dios que me salvara. Todo el camino escuché los silbidos, y como si las serpientes me siguieran a ambos lados de la brecha. Juro que sentí que mi fin había llegado. Cuando llegué al fin junto al letrero, me encontré a 2 mujeres y un hombre. Una de las mujeres me preguntó si me había ocurrido algo, pues me veía todo pálido, aparte de los raspones que presentaba. Yo no quise contarle todo, solo le dije que me habían asustado. La mujer puso cara seria y me contestó que no era la primera persona que veía una bruja en aquellos terrenos baldíos. Enseguida les pedí que de favor me dijeran en qué dirección se encontraba la terminal de autobuses. Ellos me dijeron que quedaba aún lejos de ahí, pero que justo por enfrente de ese lugar pasaba el camión que iba al centro de Guadalajara. Me acababan de indicar esto cuando vi el autobús a una cuadra. Como pude me le colgué. No me arriesgaría a que no se parara. Llegué ya muy tarde a mi casa aquella noche. El resto de días no permití que se me hiciera tarde y sobre todo evitaba ese lugar baldío. Le conté mi historia a un compañero pintor, quien me dijo que vio algo parecido en la terminal de autobuses. Sé perfectamente bien que aquello que vi fue una bruja. No quisiera imaginarme cuál sería el verdadero rostro de ese ente, ni sus intenciones para conmigo. Por fortuna, supe cómo reaccionar. Si no, quién sabe si estaría relatando esta historia. Cuando era una niña de no más de 8 años, nos mudamos de ciudad por un mejor trabajo que mi mamá había conseguido, el cual le permitía poder mantenernos a mi hermana mayor, la cual tenía 13, y a mí. Y eso era un gran alivio para nuestra familia. Pues antes de eso vivíamos en casa de mis abuelos, los cuales siempre nos recordaban que estábamos en su casa y constantemente nos reprochaban lo que fuera que agarráramos o usáramos. Por lo que no es tan extraño decir que, desde ese momento, mi mamá nos prometió que jamás los volveríamos a ver. Recuerdo que el vecindario en el que llegamos era un barrio de clase baja-alta, el cual en un pasado había pertenecido a la clase alta, pero que con el tiempo el estatus había caído mucho, siendo ocupado por personas con ingresos lo suficientemente estables como para rentar un sitio por mucho tiempo. Así que, aunque la mayoría de familias ahí no tenían lujos, algunas personas de la zona se veían muy elegantes y antiguas. Mi mamá se tenía que ir a trabajar a las 8 de la mañana y volvía hasta casi las 8 de la noche. Así que mi hermana era la encargada de cuidarme. Sin embargo, lejos de otras relaciones de hermanas o lo estresante que puede ser para una adolescente convertirse prácticamente en la madre de su hermana menor, la verdad era que las dos nos llevábamos muy bien y éramos demasiado autosuficientes. Programábamos nuestras propias alarmas y rara vez se nos hacía tarde. Yo me alistaba solo para la escuela y podía irme sola también. Al igual, cada una se encargaba de realizar sus propias tareas escolares y las dos sabíamos usar la estufa y el microondas para calentar la comida que mi madre dejaba preparada. Por lo cual, básicamente mi hermana solo debía estar presente para llamar a una ambulancia o algo así. Y eso jamás había ocurrido, pues como ya dije, las dos éramos bastante funcionales y autosuficientes. Recuerdo que al pasar un par de meses, ambas nos habíamos adaptado muy bien en la escuela y habíamos hecho amigas. Yo en particular, me había hecho muy amiga de un grupo de niños del vecindario, por lo cual había estado tomando la costumbre de, después de hacer mi tarea, salir a jugar en las cercanías con ellos. A mi hermana no le molestaba, y me decía que solo procurase volver a casa
antes de que mamá llegara del trabajo. Recuerdo que, a finales de octubre, todos los niños fuimos invitados a la casa de uno de los amigos del grupo para ver una película de terror, pues Halloween y el Día de Muertos ya estaban cerca, y él dijo que su padre había comprado la película de Halloween, por lo que todos la queríamos ver. Los padres de ese niño también trabajaban durante todo el día. Aunque su abuelo lo cuidaba, nos dijo que a él no le molestaba que fuéramos a ver la película ahí. Al contrario, nos prepararía palomitas para poder verla. Del grupo de niños recuerdo bien que mi mejor amiga de todos ellos era Madison. Ella era una niña muy valiente y bien parecida. Toda su familia era bastante genial y les encantaba el terror y las cosas oscuras, por lo que había visto casi todas las películas de terror. Nuestros padres no las tenían prohibidas, aunque por alguna razón que desconozco hasta el día de hoy, no había visto esa película de Halloween aún, pero su vasta experiencia con el terror hizo que la película le pareciese algo aburrida. Me dijo que era muy aburrida y que no le daba absolutamente nada de miedo. Y me dijo que un día me invitaría a su casa para ver una buena película de terror. Yo traté de actuar como si tampoco me diera miedo, aunque realmente la película me estaba asustando mucho, pero realmente quería ir a su casa un día. Ella era, a mis ojos, bastante genial como para contradecirle si la película era aterradora o no. Por lo que le dije que estaba bien, y también le dije que yo creía que la película no daba nada de miedo. Recuerdo que del grupo de 10 niños, a excepción de Madison, estábamos bastante perturbados, aunque yo estaba del lado de Madison diciendo que no había sido para nada aterradora, por lo que pronto, el resto de los niños, al igual que yo, comenzaron a decir que no daba miedo, para no parecer unos cobardes. Creo que fue Madison la que comenzó a contar algunas historias de fantasmas reales que su familia había contado en reuniones familiares o esas cosas, como la vez que su abuelo vio a la mujer con la cara de caballo, o como, en un momento, un tío suyo vio a una mujer llorando afuera de las bancas de una iglesia, y cuando se acercó con el afán de ver si podría ayudarla, levantó la cara y tenía una cara de cerdo. Con esas historias que Madison tenía, me atrevería a decir que al menos a mí me asustaron aún más que la película. Y me acuerdo que, en algún punto de la conversación, el abuelo de nuestro amigo, dueño de la casa, quiso unirse a ella, contándonos una leyenda de ese mismo vecindario, la cual él había presenciado, pues él tenía 5 años al momento de los hechos. La historia se centraba en una mujer que provenía de una familia muy adinerada llamada Candelaria, quien solía vivir en la casa abandonada que estaba casi a las afueras del vecindario. Era conocida por su excentricidad y, según nos contó, estaba algo loca, pues había rumores de que practicaba brujería, y además algunas mascotas del vecindario desaparecían y eran encontradas sin vida pocos días después. El abuelo de mi amigo dijo también que cuando él tenía como 9 o 10 años, toda la familia de la mujer murió de una extraña enfermedad muy agonizante, incluyendo el hombre con el que su familia la había obligado a casarse, quedándose como la única heredera de esa casa. Durante los siguientes años, la mujer parecía envejecer a un ritmo extremadamente acelerado. A pesar de no haber cumplido aún ni siquiera los 30 años, parecía una anciana de unos 60 o 70. Candelaria siempre se paseaba por el vecindario a altas horas de la noche, y todo el mundo creía que era para robar a las mascotas del vecindario, por lo que todos se aseguraban de tenerlos a salvo adentro de sus casas. Candelaria siempre se cubría con un rebozo negro, y rara vez se relacionaba con los demás habitantes del pueblo. Y aun cuando lo hacía, la gente solía decir que aquella mujer parecía desvariar, y algunos aseguraban que parecía que hablaba o que le respondía a algo que no estaba ahí. Parecía preferir la soledad y la compañía de las sombras,
y un día las personas del vecindario habían dejado de verla. Y aunque al principio todos intentaron solo ignorarlo, muy pronto las cercanías de la casa comenzaron a apestar, y después de un día o dos, todo el vecindario completo estaba inundado con ese pestilente aroma a cadáver en descomposición. El abuelo de mi amigo aseguraba que eso no era para nada normal, y que eso debió ser por algo paranormal, pues no había manera en que cada pequeño rincón de absolutamente todo el vecindario apestara a cadáver. Las personas llamaron a las autoridades, y ellos tuvieron que entrar a esa casa. Dicen que lo que encontraron incluso había salido en el periódico, pues había muchos símbolos extraños dibujados en las paredes, con lo que parecía ser sangre, así como varios animales clavados en las paredes de la casa, o puestos a modo de ofrenda en lo que parecía ser un lujoso altar a alguien que no estaban seguros si era algún demonio u otro ente. Estaba tan descompuesta que la tuvieron que sacar en bolsas, y como no había ningún otro familiar, aquella casa quedó simplemente abandonada. Un tiempo después, algunos vecinos habían intentado robar, pero amanecieron muertos en el patio de enfrente de aquella casa. Los más viejos de ahí aseguraban que ese había sido el inicio de que el vecindario comenzó a decaer. La gente del lugar aseguraba que, durante las tormentas, el fantasma de Candelaria aparecía en las ruinas de lo que fue su hogar. Se decía que deambulaba entre los escombros, como si intentara mantener alejados a los curiosos. Cuando el abuelo de nuestro amigo nos terminó de contar la historia, todos estábamos bastante aterrados, aunque además de estar aterrada, Madison estaba fascinada. No podía creer que no conocía esa historia de su propio vecindario, pues todos ahí sabíamos dónde estaba esa casa e incluso habíamos jugado en las cercanías. Pero había letreros de que no nos acercáramos más, porque la casa era tan vieja que podríamos lastimarnos por las terribles condiciones en las que ésta se encontraba. Entonces, aquella tarde, mientras Madison y yo caminábamos a nuestras respectivas casas, me dijo que deberíamos entrar. Me dijo que le robaría por unas cuantas horas el teléfono a su hermano, y así podríamos grabarlo. Y si es que lográbamos grabar a un auténtico fantasma, no solo sería algo muy genial, sino que podríamos enviarlo a un programa de investigación paranormal, que a ella le encantaba ver. Al principio intenté negarme, pues la verdad, no solo creí que nos podríamos hacer daño, sino que ver un fantasma real en serio me daba mucho miedo, aún más que salir lastimada. Pero había algo en Madison que simplemente me impedía decirle que no, y menos cuando se veía tan emocionada, por lo que le dije que les dijéramos a los demás y podíamos hacerlo al día siguiente. Sin embargo, Madison quería hacerlo exactamente el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos. De esa manera sería mucho más aterrador. Solo faltaban unos cuantos días, por lo que le dije que sí. Al final de cuentas, ya había accedido, daba igual la fecha. Cuando se lo propusimos al resto de nuestros amigos, todos accedieron muy emocionados, diciendo que seríamos famosos cuando lográramos captar al fantasma de esa bruja. Sin embargo, cuando la fecha pactada llegó, e incluso ya estábamos frente a la casa, los 8 niños tuvieron mucho miedo y dijeron que no querían entrar. Madison se enojó y les dijo a todos que ya habían dicho que lo harían y que no se podían echar para atrás, pero ninguno de ellos quiso cambiar su decisión de no entrar. Por lo que Madison dijo que le daba lo mismo, pero que yo y ella sí entraríamos. Yo estaba a punto de unirme a los otros niños. Probablemente debía hacerlo y tratar de convencerla de que no lo hiciéramos, pero no lo hice. En mi defensa, Madison era alguien muy tenaz y no creí que yo pudiera disuadirla de cualquier cosa. Y como dije, era mi mejor amiga y no quería dejarla sola, pues yo ya le había dicho que sí lo haría. Los demás niños dijeron que nos esperarían afuera hasta que saliéramos, así que sin perder más tiempo, Madison y yo entramos.
La puerta de la casa estaba rota, y solo bastaba empujarla para poder abrirla en su totalidad. Aunque rechinaba un poco, apestaba a humedad y orines viejos. Ambas hicimos un gesto de desagrado por el olor, pero igual nos metimos porque los niños nos miraban por detrás de la reja. Lo primero que notamos, además del olor, fue que había algunos grafitis en las paredes. No eran satánicos ni nada por el estilo, solo grafitis que cualquier vago haría en cualquier lugar. El piso rechinaba a cada paso. Algunas paredes estaban ennegrecidas. Era como ver una pared después de un terrible incendio. Y antes de llegar a las escaleras, había un gran agujero en el techo, y por el piso había algunas marcas como si un rayo hubiese golpeado el techo de la casa. Y la electricidad había dejado marcas en todo el piso, rompiendo gran parte del mármol, e incluso los primeros 2 escalones para ir a la segunda planta. Eso era algo extraño, pero no era nada paranormal o digno de ser grabado. Aún así, Madison tomó algunas fotos. La planta baja lucía como cualquier casa abandonada, toda llena de polvo y revuelta, solo con muebles tan pesados que no se habían podido robar, por lo que Madison me dijo que debíamos ir arriba. Yo le dije a Madison que lo mejor era ya irnos, poniendo la excusa de que olía horrible y que ya no me gustaba estar ahí. Pero ella me dijo que ya estábamos. Después encendió la cámara del teléfono de su hermano y comenzó a grabar. Yo le volví a decir que lo mejor era irnos, pero ella me respondió que me apostaba una lata de Coca-Cola a que llegaba arriba más rápido que yo. Y sin siquiera esperar mi respuesta, comenzó a correr escaleras arriba. Por el miedo que me dio el quedarme sola ahí, la seguí, aunque me costó mucho subir los 2 primeros escalones, y eso le dio una muy clara ventaja a Madison, quien estuvo arriba antes de que lograra llegar a la mitad de las escaleras. La llamaba mientras intentaba alcanzarla, pues no me gustaba estar sola en ese lugar. Sin embargo, a Madison le parecía divertido y seguía corriendo mientras grababa el lugar. Hasta que finalmente se detuvo cuando abrió una puerta, y fue entonces cuando logré alcanzarla. Y le dije que no era divertido que huyera de mí, y que si volvía a hacerlo me iría. Pero al ver que Madison no dejaba de ver hacia adentro del cuarto, yo también miré. No era un fantasma, era la habitación principal, y sobre la cama estaba una gran mancha marrón en forma de una persona. Hoy en día sé que eso sucede cuando un cadáver se queda ahí por mucho tiempo. Pero en ese momento, creímos que era algo paranormal lo que provocaba que su silueta estuviera aún ahí. Tan temeraria como lo era Madison, en ese momento entró a la habitación para grabar mejor, pues en ese entonces los teléfonos tenían muy mala resolución en la cámara. Recuerdo que yo le dije que ya era hora de irnos, porque tenía mucho miedo, pero Madison insistía en grabar lo más posible. Sobre la cama había un rebozo negro, tal y como el abuelo de nuestro amigo nos había dicho. Madison lo tomó entre sus manos y me dijo que era muy aterrador. Y después me dijo que la tela se sentía muy extraña y me animó a tocarlo. Yo le dije que no quería hacerlo, y Madison me dijo que no pasaría nada, caminando hacia mí con el rebozo en la mano. Sin embargo, en ese momento, escuchamos una voz similar al de una anciana que decía: «Deja eso». En ese momento, sentimos que la temperatura descendía abruptamente. El aire se volvió gélido y el viento aullaba a nuestro alrededor, envolviéndonos en su brazo frío. Estábamos temblando, no solo por el frío, sino también por el miedo que nos paralizaba. Estaba a punto de decirle de nuevo a Madison que debíamos irnos, pues sentía un escalofrío espeluznante recorriendo mi espina dorsal, cuando noté que sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se llenó de terror. Siguiendo su mirada, vi como detrás de mí una figura se alzaba desde el suelo, emergiendo entre las ruinas carbonizadas. Era una mujer anciana, alta y delgada, envuelta en un rebozo negro que ondeaba misteriosamente en el viento.
Nuestros corazones se detuvieron mientras observábamos, hipnotizadas, cómo la figura avanzaba lentamente hacia nosotras. Parecía flotar sobre el suelo, sin tocarlo, y su rostro mostraba las terribles marcas, como si algo con afiladas y grandes garras la hubiera arañado. Era Candelaria, el fantasma de la anciana que una vez habitó esa casa solitaria. Madison y yo estábamos paralizadas por el miedo, incapaces de escapar o apartar la mirada de aquel espíritu. No sé en qué momento pasó, pero recuerdo bien que yo ya estaba justo a un lado de Madison, cuando esa cosa se acercó cada vez más, abriendo la boca como si intentara hablarnos, pero ningún sonido salía de sus labios. De repente, sin previo aviso, el espectro atravesó nuestros cuerpos. Jamás en toda mi vida he vuelto a experimentar esa horrible sensación. Era como una ráfaga de frío que penetró hasta causar dolor en cada uno de mis huesos. Y también era como electricidad corriendo por mis venas. De repente, todo se volvió borroso y ambas perdimos la conciencia. Cuando despertamos, nos encontrábamos en camillas, pues los niños pensaron que algo muy malo debía estarnos ocurriendo, pues ya llevábamos más de 1 hora y media ahí, y aunque habían intentado llamarnos a gritos, no habían obtenido respuesta nuestra. Por lo que al sentir el miedo, corrieron a avisarle a mi hermana y a los hermanos de Madison, los cuales también la estaban cuidando, y para su suerte, todos estaban juntos. Por lo que, sin pensarlo 2 veces, nuestros hermanos entraron a la casa en nuestra búsqueda, creyendo que nos pudimos haber caído o lastimado de gravedad, y rápidamente nos encontraron en el piso de la habitación principal de la casa, y como no sabían si podían movernos o no, llamaron a emergencias, los cuales nos sacaron de ese lugar, y por lo que supe después, nadie podía explicar exactamente lo que nos había pasado. Pues según los doctores, era como si hubiésemos entrado en shock por una descarga eléctrica, pero eso no podía ser posible. No estaba lloviendo, o había alguna tormenta eléctrica, y por obvias razones la casa no tenía absolutamente ninguna fuente de electricidad en ella. Y de hecho, Madison tenía muy lastimada la mano, pues el teléfono había explotado por tanta electricidad. Con los años, Madison y yo nos volvimos mucho más cercanas. En algunas ocasiones hablamos de ese día, y las dos lo recordamos tan vívidamente, y aunque no sabemos exactamente qué sucedió, o por qué solo nos hizo eso, ambas sabemos que todo eso fue real. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.